Escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bien. Ayer, el lunes, tuvimos la oportunidad de tener una profunda cátedra de Derecho Ambiental. El doctor me prometió tener una presentación y se lo agradecí, y habrá la oportunidad que tengamos otra vez de nuevo la presencia de él para generar precisamente esa parte importante que se definió. Estamos en una preocupación total del país, del mundo, y se hace necesario que ustedes tengan conciencia de lo que se trabaja en ese tema. No sé si tienen algún comentario para continuar. Sí, Jeremías. Sí, Lick, buenas noches, compañeros. Y usted, Lick, pues dice que lo ambiental es muy complicado en el sistema real, por la potencia que hay mundial, va, que no sé si ha estado usted en algún caso jurídico que usted haya estado llevando con relación, así como las contaminaciones que hacen las petroleras, pues. Entonces póngale, yo porque en ese caso yo tengo especialidad en medio ambiente y estuve trabajando con el CONAP y estuve trabajando con el INAP. Entonces, a eso me refería yo cuando hablaron la ley, o sea, de los bosques. Yo todo eso sí lo entiendo y lo manejo bien, porque lamentablemente las leyes, en el caso del INAP, la ley forestal es directamente tipo comercial, solo para comercio. Entonces, póngale, y una y otra es que las regulaciones de esa ley tiene mucha, o sea, no hay delitos graves ahí, solo faltas. Está bien manejado a favor del que lo va a trabajar, pues. Le decía esto porque una oportunidad me tocó que afectar a uno que había sido diputado en Izabal, y fue diputado por el departamento de Izabal, y resulta que en una oportunidad esta persona a eso se dedicaba, o sea, le sacó provecho a esa ley forestal, pues. Y cuando yo lo tuve que afectar, me dijo, mire, si yo hice la ley forestal, me dijo, pues, antes con razón le dije, con razón le dije, hay razón que usted le dejó las lagunas a la ley forestal, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque esa ley no trae delitos graves, le dije, solo falta, le dije. Entonces, y de eso está comiendo usted, le dije, porque prácticamente sabía que de eso iba a comer, le dije, y para eso le hicieron, le dije. Me dijo, o sea, la leíste, y vos la tenés bien leída. Sí, le dije, sí, me extraña, le dije, por eso le digo yo que en lo forestal esa ley trae muchas lagunas, hasta en los horarios de transporte no lo tienen regularizado como delito, pues. Póngale que todo eso son lagunas que dejaron en esa ley. Y si es la ley 489, que es la ley de las áreas protegidas, ahí sí tipifica más delito. Y ahorita, por ejemplo, el transporte, póngale maderas finas, definitivamente si el juez se apega a esa ley, definitivamente decomisa camión y producto. Pero como siempre se dan las mafias entre los tribunales, sacan el camión y dejan solo el producto. Yo trabajé muy de cerca con la Fiscalía de Medio Ambiente en ese sistema. Es buena tu experiencia, Jeremías, y te agradezco el tema. Y entiendo el pragmatismo de los operadores para hacer valer, por ejemplo, las disposiciones extraordinarias en nuestro país. Y como dices tú, bueno, dejan libre al que bota un bosque lo dejan libre, y sin embargo meten preso a quien se lleva 12 pacayas o 4 pacayas, si ustedes tienen bien claro. La depredación ambiental va en función de esto. En los temas
quería precisamente, atendiendo a lo que dice el compañero, que las disposiciones ordinarias legales de nuestro país definen una especie de mitigación, una especie como de parar la debacle del mundo en temas precisamente del calentamiento global. Es poco, realmente, admitir. Está la licenciada Patricia. ¿Estás ahí, Pati, licenciada? Será un honor presentarte si estuvieras por ahí. Acabo de dar ahí una admisión ahí. Bueno, no. Pensé que estaba la licenciada por ahí. Decía, nosotros nos empecinamos en enarbolar precisamente un escenario ordinario para resolver un problema que está más ventilado a la iniciativa privada, como decía el compañero, va ligado más que todo a un escenario de sacar provecho a los temas ambientales por la iniciativa privada. Claro que hay convenios internacionales en el mundo apretando efectivamente en los casos estos, por los convenios internacionales, de apresurar algunas definiciones para mitigar efectivamente el calentamiento global como tal. Ya lo decía el doctor Ralón, nosotros somos el séptimo país más afectado en el mundo, al igual que Honduras, que del cual lo que nosotros damos al planeta de contaminación llega al 0.001, por decir algo, 1.000. No somos nada en términos de contaminación ambiental. Y en base aquí es donde está efectivamente, donde recae precisamente los escenarios ciclónicos, las temporadas donde no hay lluvia, y cuando cae lluvia verdaderamente en exceso. Entonces, formalmente podríamos decir que lo que tenemos en el planeta es fundamentalmente que nosotros tomemos conciencia de que hay que proteger las cuencas, o sea, nosotros nos tenemos que adaptar al cambio climático. Poco podemos hacer para efectivamente mitigar todo el proceso de deterioro ambiental en el planeta. Poco. Y si tenemos efectivamente estas condiciones, efectivamente, donde la corrupción, yo he tenido una claridad profunda en el tema político, he sido político toda mi vida sin tener cargos políticos, no me interesa, pero cuando me refiero a hacer política, me refiero a tener estas discusiones, el profundizar en la visión que se debe de tener para el país, no para ganar una elección. Eso no es poco lo que me interesa. Sin embargo, si lo miramos en el proceso actual político de nuestro país, la cosa está tremendamente candente, seria en términos políticos, porque hay una opción de continuismo y hay otra opción que la desconocemos, pero que efectivamente hay una cultura por quien la preside. Y quiero hablar del doctor José Arévalo Bermejo, por supuesto. No estoy hablando de Bernardo Arévalo, sino estoy hablando de lo que se definió en la Revolución de Octubre, que generó precisamente una incorporación democrática de todos los sectores necesitados al país para la definición de los temas, de la profunda revisión y los cambios que se requieren en el país para que tengamos una paz digna, un compromiso humano digno. Hay hoy políticamente, si quieren ustedes ver una diferencia, no ando buscando puesto porque no me interesa en ese sentido, pero en 60 años, en 70 años, no ha habido una propuesta diferencial más que lo que hemos tenido, los mismos de siempre durante 60 años. Hoy hay una definición por ahí, pero lo vamos a dejar ahí, solo luego la palabra a Denilson. A ver, ¿qué dice Denilson? Sí que realmente las leyes ambientales son deficientes. Si se da cuenta, no hay ninguna ley que regule el manejo de aguas, o si la hay es muy deficiente. También esto del uso de los carros, porque prácticamente la mayor parte de la ciudad está hecha solo para el carro y no para la movilización, como es en Europa, que usan autobuses, bicicletas, y ahí hay una huella de carbono muy baja. En cambio, si la comparamos a otros países, sí se nota mucho la diferencia.
Eso es muy importante. El manejo de la contaminación a nivel mundial es una preocupación. Eso no hay. Pero las potencias que vienen definiendo precisamente este escenario de la contaminación es poco lo que contribuyen a resolver la problema. No hay un radicalismo para entrar a este escenario. De esa cuenta, ¿quién más se levantó la mano más ahí? Jeremías, ¿quién más? ¿Otra vez, Jeremías? ¿Querías decir algo? Sí, Lick, dice que en eso de ese tema, viera que no sé hasta dónde tenga usted conocimiento, pero como le digo, da pena y da lástima a la vez en el aspecto de contaminación, porque las mismas potencias que aquí contaminan, esas mismas hacen las ONGs ambientalistas. Le digo por qué, porque en una oportunidad, cuando no sé, tal vez usted ha estado de cerca, estuvieron contaminando la laguna del Tigre. Y resulta que la ONG que estaba como parte pidiente acusatoria ahí, resulta que esas potencias hacen el three-way, pues. Cuando ya la cosa ya iba seria, le dijeron, mire, dice que ya no le va a venir ayuda. Entonces se presentó a la Fiscalía de Medio Ambiente y eso me lo comentó personalmente la fiscal a nivel de pública que llevaba a Medio Ambiente, tal vez la conoció, la licenciada Yaquian. Y me dijo, mire, ¿sabe qué es lo penoso? Me dijo, que viene aquí conmigo la persona y me dice, mire, yo voy a desistir del caso porque ya no vamos a tener ayuda. Que si los mismos ingratos tenían de la ayuda en los Estados Unidos y era la misma que estaba de aquí, que le mandaban para allá, para acá, le hacían el pase del Tigre a la ONG. Entonces, como le digo, qué lamentable cómo es que maneja. Ellos mismos son los que hacen las fundaciones de unidades ambientalistas, de las ONGs ambientalistas, para bloquearse ellos mismos, o sea, poner un tope ellos mismos, ya, para que nadie los moleste. Y aquí hay un escenario que es importante que los compañeros entiendan. Ningún fiscal puede archivar ninguna denuncia por este razonamiento de contaminación. Y es ahí donde entran los otros temas. Y los operadores jurídicos, como en este caso, que hay una contaminación, que es un delito público, que es un delito ambiental, lo debieron de haber elevado a los tribunales y llevar consecuencias jurídicas de este tipo. Pero yo quiero explicar algo más importante respecto al tema. Y no voy a hablar de Perenco, sino voy a hablar de estas compañías, por ejemplo, que contaminaron el Polo Chic por palma africana, la pasión, perdón, con la palma africana, una deslave. Hubo una amenaza del dueño del aceite que consumimos todos los días, de que si efectivamente continuaban con el escenario de esa investigación, lo que iban a hacer era despedir casi cerca de 8,000 familias que son partícipes del escenario de la producción precisamente de palma africana. Hasta ese tipo de presiones políticas abusivas se manifiestan precisamente en el país. El interés no es tanto velar por el concepto humanitario, sino valorar el resultado economicista que tienen estas industrias que no descansan efectivamente en que la economía, el dinero todavía no han agarrado conciencia y no han definido tal, porque no hay un Estado que garantice efectivamente el orden en términos de desarrollo ambiental. Como dije, no sé si ya empezamos tarde, no sé si estamos tarde, pero hace 4 o 5 días o 10 días se dictaminó que hace como 5 días se dictaminó como el día más caliente en el planeta como tal, en los días más elevada la temperatura en el planeta. Se supone que ese elevamiento del planeta iba a venir dentro de 25 años y ya lo tenemos aquí enfrente. Es tremendamente, ¿cómo se llama? Importante.
Pero quiero ir más allá, porque esta clase, y ya tenemos casi, como diríamos, con la última presentación, encontrar la mecánica de que tienen ustedes un curso efectivamente completo de lo que puede ser la propuesta de desarrollo ambiental en el país. Sí, otra vez de Nilsson, Edgar, Cermeño, sí. Sí, profe, y las alternativas a una energía más limpia ya está la energía eólica, las hidroempresas, también está la Así, energía nuclear, pero como es más costosa y no les conviene, las grandes empresas todavía siguen usando los fósiles. totalmente. Es decir, el uso de los combustibles fósiles sigue siendo latente. Pero insisto, la preocupación de entender a Guatemala va más allá de la responsabilidad que tiene internacionalmente este tema. Claro que existe la forma de mitigar, eso es lo que habíamos hablado, ¿no? El que haya fuentes solares, el que haya fuentes hídricas, el que haya aerólicas, en fin, estos conceptos de este tipo de energía, lejos de tenerse en Guatemala, y sí sirven para el manejo de la contaminación, porque no estamos sacando efectivamente el petróleo que fue dado efectivamente desde el año 17, 18, donde empieza la industrialización total del planeta, que generó el que nosotros tengamos más de lo que debemos tener. Me refiero, yo conozco, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Cuando en la alcoba ustedes abren el closet. Yo he conocido y he contado hasta 400 vestidos, he contado zapatos, he contado que nunca se los ponen, que ahí está, o sea, usamos de más. Y ese es solamente en los aspectos de orden personal, que no es la crítica que tengo, sino que entendamos que lo poco o mucho que tenemos que hacer es la búsqueda de la adaptación. Vienen definiciones donde el presupuesto nacional del proyecto político, o sea, la administración financiera dentro del presupuesto nacional, no existe absolutamente nada. Y lo que hay, cuando digo nada, es que no hay nada. No hay un presupuesto total dedicado realmente a la enseñanza y a la escuela de la mitigación, por un lado, y el cual la adaptación, donde habrá la necesidad de levantar pueblos y llevarlos precisamente a lugares más altos, porque los deslaves van a estar en términos constantes. Y lo que ha sucedido es que se deslava un cerro, se rebalsa un río, se lleva una población o se lleva parte de la población, y el día de mañana volvemos a construir sobre el mismo escenario que ya nos provocó un grave problema. ¿Pero y qué hace la población? ¿Qué hace la gente? Si el Estado no está garantizando absolutamente nada a sus ciudadanos, a sus guatemaltecos, a sus seres humanos, porque hay un deterioro político, para no entender cómo se llama, que las condiciones en el país están muy lejos todavía de resolverse en esos temas. Eso es importante, decía, vamos a encontrar ahí déjeme que estoy aquí, me viene aquí escenarios, hombre. Ok. Me cuesta. Bueno, si ustedes si pudieron haber comprendido, el tema es integral, es mundial. El tema de la descomposición planetaria en términos ambientales es mundial. Y los países pobres como nosotros, los más afectados del mundo. Poco tenemos que hacer, pero hay que hacerlo. Empezamos, que dice, por clasificar que eso no tiene, la clasificación de los desechos sólidos es nada en función de lo que provocan precisamente estos países contaminantes en el mundo. Yo les puse un ejemplo, les había dicho la vez pasada cómo hacen los chinos para darle un desayuno
2 huevos diarios a 1.500 millones de habitantes. Y solo estoy hablando de los huevos en el desayuno. Y no estoy hablando de todos los días. O sea, tienen una potencialidad de estas naciones, unas macroindustrias que generan lo que tienen como consecuencia de la movilización de energía fósil. Y eso es parte de los temas que se discuten precisamente en las grandes convenciones, cuánto lo que vamos a bajar del CO2 de contaminación, como vea cómo se llama, de la contaminación ambiental que tenemos. Voy a dejar ahí el tema ese, si tienen alguna para continuar, si quieren que continuemos, por supuesto podemos continuar, porque al final de cuentas es parte de la misma cátedra. Tenemos el examen ¿cuándo? 22 o el 21, ya tuvieron ustedes el calendario. Y entra la primera parte del libro, o sea, miren, pues, cuando me refiero a la primera parte del libro, ya llevamos casi el 70% del libro en la explicación de la comunidad primitiva, en explicar el origen de las sociedades, en explicar cómo es que el hombre, a través de su rumbo o de su inicio, desde las primeras definiciones colectivas de trabajo, ya decía, estamos hablando de las divisiones sociales del trabajo, logramos concluir que el Estado aparece, y ese Estado que aparece, ya, fue a consecuencia de que, perfectamente lo decía aquí una compañera, porque se desintegró la comunidad primitiva. Y cuando hablamos de desintegración de la comunidad primitiva, ¿a qué nos referimos, compañeros? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de la desintegración de la comunidad primitiva. ¿Por qué se desintegra la comunidad primitiva? Pregunta. ¿Por qué nosotros hablamos de la desintegración de la comunidad primitiva? ¿Qué da origen a la desintegración de la comunidad primitiva? ¿Alguien? No es la propiedad privada, con la esclavitud, ¿no? Pero, ¿por qué se desintegra la comunidad primitiva? Dame una claro que vas en ese camino. Se desintegra, o sea, ya no podemos tener comunidad primitiva porque la comunidad primitiva no existía de Estado, no existía derecho, no existían clases sociales, pero no existía propiedad privada. Cuando aparece la propiedad privada, ya no tenemos comunidad primitiva, porque ya hay clases sociales. Al aparecer la propiedad privada como consecuencia, hablábamos de que ya sea porque por razón de poder, por razón de violencia, yo me apropio de lo que tengo aquí enfrente, o porque naturalmente se pudo haber dado otros escenarios naturales, como por ejemplo que un río dejara de pasar por una comunidad y por lo tanto ya no había la misma producción o cosecha para el siguiente semestre o para el próximo año y se acudía a préstamos a los vecinos. Y esa acumulación de préstamos dio como resultado también que efectivamente una comunidad que no es que tenga ejército, porque era fundamentalmente cuidadores de su producción, dijeran, bueno, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a devolver lo que te presté o lo que te di? Y cuando no se da esa circunstancia, pues se toma la decisión de tomar lo que se tiene ahí. Y no solo se apropian de la producción, no solo se apropian de la tierra, sino también se apropian del mismo ser humano. Y por lo tanto se queda por un lado la comunidad primitiva y aparecemos en otro escenario que efectivamente es, ¿qué dijimos? Mire, un compañero me está ahí pidiendo cuál es el libro a consultar, creo que ya lo habíamos puesto por acá, voy a ver si lo tengo aquí a la mano, solo permítame, o algún compañero que le pueda pasar ahí el libro al compañero, porque es importante que lo tenga a estas alturas, por aquí lo debo de tener, ya se lo voy a trasladar por ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso, compañeros? Muy buenas noches, licenciado, si le encargo el libro, por tal vez me hace el favor, disculpe. Por eso insisto, ya lo pusimos.
No estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero si habrá un compañero que haya copiado, que haya tomado un pantallazo del libro, se lo hiciera ver a los compañeros, se los agradece. De todas maneras, lo voy a hacer. Sí, Dairin. Buenas noches, disculpe, yo no estuve en su primera clase. ¿Usted me podría decir dónde venden el libro? Yo no sé nada del... Manéjalo en Google, compañera. Ahí está. Yo no tiene necesidad de muchas cosas, pero voy a tratar de ponérselo aquí. Vamos, ya está, ya hay una definición. Ahorita se lo voy a poner ahí. Bueno, continuamos. ¿En qué estábamos? Decíamos. Bueno, démosle ya una ruptura a este tema de la comunidad primitiva para ir a la búsqueda del derecho. ¿Qué significa eso? Que tenemos que encontrar cuál fue la primera norma que se aplicó, decíamos, en nuestro país. Nosotros, ¿qué concebimos precisamente con que, bueno, ya llegamos a la esclavitud y tenemos un derecho esclavista? Tenemos un Estado esclavista. Ahorita te lo devuelvo. Ahorita te devuelvo el libro. ¿Lo tienen ahí, compañeros? ¿Ya lo tiene, Patricia? Patricia Reyes. Bueno. ¿Lo tomaron, compañeros? ¿Se oye? Espera, si se esté viendo. Sí, Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, decíamos, hay un agotamiento, decíamos, en cuanto se termina la esclavitud. Y porque se dieron condiciones materiales para el rompimiento del modo de producción esclavista. Ahí creen ustedes involucrar precisamente el tema de Jesús en la época de la esclavitud romana, llegar hasta escenarios como lo que tenemos. Eran esclavos, hombres, pero ni siquiera se les conocían como humanos, parlantes, cosas que hablaban. Un ser humano era otro animal que hablaba en términos de esclavitud y en términos de derecho. Un esclavo no tenía derechos. Un esclavo no tenía más que ser un instrumento más. Y a eso vamos, a ese es el tema que vamos a entrar para desarrollar las fuerzas productivas, para no dejar inconcluso el tema. Nos va a dar tiempo para el examen agotar todo lo que es la formación económico-social, que de todas maneras ustedes ya tienen conocimiento de ellos y con lo que yo poco pueda darles van a tener una fortaleza para poder definir qué es una sociedad como tal. En este momento solo me interesaba que ustedes comprendieran que ha existido derecho esclavista. ¿Será igual que el derecho de Guatemala, ese derecho que pasó en esa época? No. ¿Y cuál fue el derecho que se impuso en nuestro país cuando vienen los españoles? ¿Cuál fue el primer derecho que tuvimos? ¿Cuál fue la primera norma jurídica que se implementó? ¿O existían normas jurídicas antes de la conquista? No existían. ¿Sí, Gabriela? Considero que no existían, licenciado. ¿Pero por qué dices que no considera? Porque habían sociedades. Pero en ese momento creo que nuestra voz no valía. Nuestros derechos como seres humanos no valían. Ese primera norma, William Escoyoy, ¿va? William, ¿qué es eso respetar la propiedad privada? Le pregunta a William. Porque nosotros tenemos ese concepto, ¿va? ¿Y la propiedad privada respeta la humanidad?
¿La propiedad privada respeta a la humanidad? No, Es que cuando viene, pues, esta cátedra, compañeros, aprendan, es una cátedra de discusión. Esto es prácticamente un laboratorio en el cual yo me siento honrado de poderlo dirigir, pero yo también aprendo de ustedes. Y este no puede ser una cátedra magistral, que de hecho es magistral porque yo poco o casi nada dicto. No es porque tenga que manejar un libro y manejar la clase, no me siento cómodo en ese tema. Y además creo que tenemos la suficiente interés y capacidad para profundizar en muchos temas, especialmente en esta cátedra. Entonces les decía, cuando alguien me pena, ¿y cuál es la primera ley? Que respeten la propiedad privada. ¿Y qué es eso de que respeten la propiedad privada? Y nos la vienen a imponer, nos la vienen a definir sin Congreso. ¿Cómo se define precisamente esa modernidad de la nueva? Porque tiene razón el compañero que lo maneja como propiedad privada, pero la primera ley se le conoce como la ley del señorío. ¿Y qué significa el señorío, esa primera ley del señorío? La primera ley del señor feudal, la primera ley del rey, la primera ley de la monarquía, que define desde el momento en que el español pone un pie en la tierra, de que todo lo que se ve, todo lo que está allí, incluyendo hasta el ser humano, era propiedad del rey. O sea, tenemos un nuevo estado por una conquista, por hombres armados, y nos imponen una ley. Por eso nosotros tenemos en el concepto el respeto a la propiedad privada. Y todos los grupos de derecha, aún con esa vieja pendeja que está de candidata ahí, hoy se habla de ese valor, cuando la propiedad privada no es que estemos en contra de ese concepto, pero yo les he explicado que casi el 80% de la producción agraria de este país le pertenece a manos privadas extranjeras, ni siquiera una propiedad guatemalteca como tal. Pero me adelanté demasiado, habíamos valorado que el derecho esclavista, el Estado esclavista, también sucumbe, termina cientos de años en el cual se crecieron grandes imperios como el de Roma, pero aparece también otra forma de producir, rivaliza con el esclavismo, rompe con el esclavismo. Los mismos señores esclavistas ven que la emancipación de los esclavos dan como resultado efectivamente una pérdida. Entonces se define, bueno, hoy que queden libres, ya no van a haber más esclavos. Y entran condiciones como la Iglesia Católica, la Iglesia como tal, los papas, con definiciones propias de lo que ya ha recorrido la humanidad, y decide que ya no hay esclavos, pero que ahí está la propiedad, y la propiedad le pertenece a los mismos señores con actos de nobleza o con criterios de nobleza o con títulos de nobleza. Ya tenemos al rey, la reina, los príncipes, las monarquías, los marquesados, los ducados, los principados. Y el resto, para la gente. Pero estoy hablando de un principado del tamaño de Florencia en Italia, un marquesado, diríamos. No estoy hablando del reino, de las porciones internas de esos reinos, del tamaño de Belice o algunos del tamaño de Centroamérica. Y rompen el esquema esclavista, se montan y ya tienen una monarquía. ¿Cuáles son las clases sociales? Por ejemplo, en el sistema esclavista, ¿qué clases sociales observamos? Porque aparece la propiedad privada esclava. Estamos hablando de esclavos y esclavistas. Es la propiedad la que está determinando las clases sociales. Si ustedes van a cualquier parte del mundo, lo primero que tienen que ir a averiguar la propiedad. ¿Cómo es la propiedad? Si es privada o si es social.
Y donde hay propiedad privada hay explotación. Ya lo vamos a estudiar. Porque en economía así es, en términos de valores. Entonces llega un momento dado en que también el escenario feudal se termina. Los burgos, aquellas estancias de los oficios de hacía miles de años atrás o miles de años atrás, hoy están consolidadas como ciudades. Y ahí están los burgos, el inicio de la burguesía. Y la burguesía llega a tener tanta definición económico-financiera, tanta producción, que inclusive se daba el lujo hasta de prestarle dinero a los reyes para iniciar guerras. Los burgueses. Y definen también los burgueses, bueno, si nosotros tenemos la plata total, ¿por qué no tenemos el poder político? Y empiezan a redefinir la forma de administrar políticamente las sociedades y se rompe la estructura feudal y se le da paso a otro orden económico que le conocemos como capitalismo, administrado por los burgueses. Ya no tenemos el concepto de decir, bueno, señores, si quieren se van a su casa, ya la tierra está ahí, pero ustedes son totalmente libres. Y ya tiene el ser humano otra libertad en el sistema capitalista, en el sistema feudal. ¿Y cómo hacemos para sobrevivir, compañeros? ¿Qué tenemos nosotros para sobrevivir ahorita? A ver, cuéntenme. Alguien que me diga, ¿qué tenemos para sobrevivir? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para comer, compañeros? Trabajar. Y el trabajo se come. No. ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir? Tenemos que comer, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer para comer, compañeros? ¿Qué tienen ustedes que ofrecer? Comprar. Un servicio. Cultivar, licenciado. Cultivar. Conseguir los alimentos. Una breve, vamos a ver, cuando la compañera Jessica dice cultivar, y yo sé por qué lo dice. ¿Y dónde? Si la única tierra que tenemos... ¿Tierra? La única tierra que tenemos los guatemaltecos la tenemos en el oído, en el ombligo o en los pies. Nosotros, licenciado, pues los terratenientes, ellos sí tenían y nos la vendían. ¿Qué hacemos entonces para vivir? ¿Qué hace el guatemalteco? ¿Qué hacen los obreros para poder vivir? ¿Qué es lo único Vender que su puesto de tenemos? trabajo. Sí, Hugo, pero va más ahí. Por supuesto que tengo la respuesta, pero estoy tratando la manera de desequilibrar a ustedes para que me digan algo. Y vender nuestra fuerza de trabajo, licenciado. Fíjese por dónde anda la compañera. Lo único que tiene el obrero es vender su fuerza de trabajo. Y Jessica, ¿y qué es la fuerza de trabajo? Pues en los tiempos, licenciado, cuando llegaron después de ser esclavos, ya lo vendían por el cambio, ¿verdad? Yo doy mi cambio y ustedes me dan cosecha para poder subsistir. Pero, ¿y hoy? ¿Qué es fuerza de trabajo, compañeros? Yo sé que ahí lo están googleando, alguien que me lo diga. La capacidad física y mental. Sí, Hugo. Es una capacidad física y mental, ¿verdad? Pero no es capacidad. Es el desgaste. O sea, lo único que tiene el trabajador, lo único que tenemos cada uno de los que estamos aquí enfrente, es que nosotros lo que tenemos es la capacidad de vender nuestra fuerza de trabajo, que implica el desgaste físico y psíquico. Desgaste físico y psíquico con ocasión de producir bienes materiales para resolver problemas materiales. Porque primero la comida y después el espíritu. Que le dije yo, ¿qué es lo primero? ¿Dios o la comida?
La comida. Dios, licenciado. Perdón, Vicenta, La comida. Gabriela. La comida, licenciado. Miren, no, no me lleven a escenarios que no son más que los técnicos en esto. Nosotros necesitamos comer, hasta para tener dioses tenemos que comer. Y entonces se rompe el esquema feudal, asumimos este criterio precisamente del sistema capitalista, donde su primer escenario definitivo es que para poder sobrevivir necesitamos tener dinero para comprar lo que requerimos, pero es por la venta que hicimos de nuestro desgaste físico y psíquico. Por ejemplo, en esta relación que hay ahorita entre ustedes y mi persona, ¿quién es el único que trabaja acá? ¿Quién es el único que trabaja aquí? Por el momento es usted el que está trabajándole. Estoy trabajando y me estoy desgastando física y psíquicamente. Me canso ganso. Es un cansancio enorme dar clases, ¿me explico? Es un desgaste absoluto, y especialmente con alumnos tan inteligentes que me tengo que desgastar más para avanzar más, con todo respeto, ¿verdad, compañeros? Ustedes es lo mismo. Es el desgaste físico y psíquico cuando agarra el asadón, la piocha, el machete. Hay un desgaste y ese es lo que vendemos. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, qué hace, trabaja Cash Luna? Predica. Pregunta es si trabaja. Sí, trabaja, Lee, porque Lava dinero. ¿qué está haciendo? Trabaja en lavado de dinero. No, licenciado, yo considero que también a veces las personas cristianas pues agarran como la iglesia como trabajo. Pero se desgastan física y psíquicamente para vivir. Sí. Sí. Trabajan para Dios. Y les paga Dios. Mire, Pues compañero. sí, Dios los bendice. Mire, licenciado, yo pienso que no es para Le pagan las que vaya personas. uno en contra de los ideales de las personas, porque cada uno tiene su propio criterio. Y Ajá. pues cada uno tiene su diferencia, por lo menos los ateos, los cristianos, los que creen, los que no creen en Dios. Entonces yo pienso que es un tema de respeto. ¿Y qué dice usted de la propiedad privada? ¿Le falta el respeto al surgimiento de la propiedad privada y el desarrollo de la comunidad privada? No, ese es otro tema. Esto es muy aparte. No. Estoy hablando de verdad. De 2 más 2 son 4. Exactamente. Aquí no se trata de aludir ni de venir ni de dejar coeficientes bajos ni de ser coeficientes más altos. Se trata de estar en una manera estándar, cada uno con su criterio propio y con los conocimientos que tiene cada uno. Yo, Rubí, voy a discrepar de su opinión, porque creo que ese escenario deja de ser científico. Es que es aquí donde vamos a los criterios, las personas que creen en lo científico y las personas que no creen en lo científico. Rubidia Noemí, sí, que yo le hablé del cambio climático. Pídale a Dios a ver si va a corregir este tema. Pues fíjese que con la fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será, compañera? Bueno, yo la dejo a usted que le siga pidiendo a Dios. Ojalá que sus oraciones nos resuelvan el problema del país. Posiblemente, licenciado, en el nombre de Jesús, puede ser. Es posible. Es posible. Yo no le voy ya no voy a... Yo siento que el cambio viene de las Así personas. es. Cuando las personas cambiemos, va a haber un cambio en todo el país. Pero está hablando de Cash Luna. Cash Luna le pagan las personas con discapacidad económica. Miren, compañeros, ya dejemos ese tema porque no voy a ponerme en un plano que lo debiéramos de discutir en una universidad evangélica o una universidad católica. La fuerza de trabajo no es más
que la definición propia del trabajador y del hombre para poder vivir. No hay otra cosa. Si yo no como, me muero. Yo les planteo, por ejemplo, en los escenarios técnicos modernos del país, les comenté, por ejemplo, que qué es el trabajo más importante, si ser abogado o ser campesino. ¿De qué diablo me sirve ser abogado? Porque no me voy a comer las leyes en una catástrofe, cuando lo único que puede hacerme vivir es lo que produce el campesino. La ciencia tiene la característica de que se puede probar. Ya vamos a explicar eso más adelante, ahorita cuando hablemos de la formación económico-social, para que no tenga más contradicciones que continuar precisamente en función de ese tema. Lo voy a explicar. Vamos a hablar de la sociedad entonces. Vamos a hablar de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Yo la última vez les pregunté si la sociedad, un martillo era parte de la sociedad, un alicate, o la mula que jala la carreta que lleva la basura. ¿Son parte de la sociedad? ¿Cómo se construyó la sociedad? ¿Qué tenemos en la sociedad? Que ahí entra la parte esta de las iglesias, que ya lo vamos a explicar, que hubieron iglesias esclavistas, iglesias feudales y iglesias capitalistas. También tienen un escenario de transformación histórica. Cada una de estas iglesias o cada uno de estos conceptos de divinidad se da en este escenario. Por ejemplo, los musulmanes, yo no tengo ninguna deidad en ese sentido, dicen que para llegar al cielo, las personas no deben de seguir los pasos de las personas que viven en exceso y que no han abonado nada a la tierra, dice. Esa es otra expresión mística, teológica, de otras sociedades. No es necesariamente lo que tenemos los guatemaltecos, que no tenemos ni una revisión ni siquiera del complejo de las deidades. Cuando sí, gracias, sí, es cierto, tiene conceptos profundos, grandes. Por ejemplo, sí habla de que la necesidad de tener la apreciación de la tierra, de los elementos necesarios para la vida, el aire, la tierra, el agua y la energía. Sin eso no hay absolutamente nada. Bueno, me dije que me iba a meter a la sociedad porque veo que todavía esa era la parte más esencial que quería definir el día de hoy, pero me pasé por otro lado, pero no importa. ¿Qué entendemos por sociedad? ¿Qué sabemos de la sociedad? ¿Y dónde el derecho se ubica en la sociedad? ¿Dónde Dios se ubica en la sociedad? ¿Dónde se ubica? Cuando decía, por ejemplo, si alguien me puede decir dónde se encuentran las matemáticas, dónde encontramos la música, dónde encontramos la cultura, dónde encontramos el derecho. Gerson, tu micrófono, por favor. Ya, ¿verdad? No tengo aquí para apagarlo. Ya, Lick. ¿Dónde encontramos estos elementos? Y vamos a ver otra vez desde el inicio del ser humano, de esa razón, sacado de ahí, tirado como animal, como mono, en el otro lado del escenario para poder vivir, los elementos que encontró para poder efectivamente sobrevivir. ¿Qué fue la ocasión en el uso de la fuerza de trabajo? Pero bueno, una sociedad, y aquí la vamos a plantear de esta manera, la vamos a dividir en dos partes. La sociedad no se puede explicar si no la dividimos en dos partes. Primero es lo que dijimos, ¿qué necesitamos para comer? ¿Qué necesitamos para vivir? Trabajar. Comer. Comer. Nunca se pierdan eso, comer.
¿Qué necesita la sociedad para poder vivir? Comer. Comer. Primero es comer. Ahora, ¿qué hace una sociedad para darle de comer a sus conciudadanos? ¿Qué hace? Trabajar. Sí. Ahora, aquí entran las partes torales. Vamos a hablar de la parte toral o la base material o lo que verdaderamente significa la parte que depende de toda la sociedad. Hay una parte en la historia que hablamos de que el hombre tuvo un conocimiento antes de bajar, ya bajó en grupo, ya bajó en relaciones sociales profundas para poder enfrentar la naturaleza, ¿cierto? Ahora vamos a explicitar la sociedad en términos didácticos y volvemos a caer. Nosotros necesitamos tener, decía, lo que se conoce como fuerzas productivas. Vamos a hablar de las fuerzas, anótenos, fuerzas productivas. Y vamos a ver que las fuerzas productivas es integrar 3 elementos en la sociedad. La fuerza de trabajo, el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo. A ver, ¿cómo está ese escenario? ¿Qué es la fuerza de trabajo, dijimos? ¿Será que trabaja un general? ¿Será que trabaja Cash Luna? ¿Será que trabaja un vago? ¿Será una fuerza productiva? Lo que produce un general, lo que produce un pastor, lo que produce un cura, no, con eso no va a vivir la sociedad. Por supuesto que la puede sostener como ellos quieren, pero se requiere fuerza de trabajo, el desgaste para producir bienes materiales. Solo estoy hablando de la primera minúscula de la sociedad, de la fuerza, ¿no? Pero yo también puedo tener la fuerza de trabajo, pero solo con mi fuerza de trabajo no puedo alcanzar la comida. ¿Qué necesito para poder trabajar aparte de la fuerza de trabajo? La salud. Las herramientas, licenciado. Instrumentos de trabajo. Es que el compañero tiene razón, también la salud a alguien que no tiene brazos, ¿verdad? No, pero planteémoslo ahí. Yo no puedo producir bienes materiales si no aplico mi fuerza de trabajo, no mi quietud. Cuando yo hablé de Cash Luna, si no produce. Un general, ¿qué produce para la sociedad? Un político corrupto, ¿qué produce para la sociedad? Nada, licenciado. Es decir, lo que quiero darles a entender que todos los escenarios o servicios, no quiero decir que no sirvan, inclusive las iglesias y esa metodología del entender a Dios como está planteado en algunas ocasiones, también le sirve al sistema para sostener el sistema. Vamos ahí, dale la palabra a Nelson. Profe, yo leí un libro que se llama Trabajos de Mierda, que trata de eso, de muchos trabajos que solo son la mayoría administrativos, que son solo para como que darle vuelta al dinero y al final no tienen un propósito, y es como que los trabajos esenciales que son como los barrenderos, los cuidadores de ancianos o los que trabajan en restaurantes son los peores pagados y los más pagados son los que menos sirven. Entiendo esa postura. Y es lo mismo. Es decir, que hay trabajos que con ese trabajo no vivimos. Nadie. Pero sin embargo, no estoy diciendo que no sirva a la sociedad. Ahorita lo vamos a explicar, porque el derecho le sirve a la sociedad. Pero díganme ustedes si se llenan con un código de trabajo, comiéndose un código de trabajo. ¿Se llena uno comiéndose la Constitución? No. No estoy diciendo que no le sirva a la sociedad. Pero vamos a colocarlo en el orden que es lo prioritario que le sirve al hombre para poder vivir en la sociedad y cómo se sostiene la sociedad como tal. Y hoy hablé de la fuerza de trabajo.
entre los elementos de la fuerza productiva. Y los instrumentos de trabajo, que son aquellos que se interponen entre la fuerza de trabajo y el objeto de trabajo, los instrumentos, y que me sirven para transformar el objeto de trabajo. Y de paso también se transforma quien lo usa. Pero el instrumento, si no te... Díganme ustedes de enfrente de donde están ahorita, algo que se haya hecho sin un instrumento de trabajo. Estoy hablando de 2 más 2 son 4. Puntual. Porque todo se matematiza. ¿Tienen ustedes algo que no se utilice un instrumento de trabajo para su creación? No lo tienen. Todo se requiere un instrumento de trabajo. Todo. Entonces ya tenemos fuerza de trabajo. O sea, el desgaste físico y psíquico. Pero también tenemos el instrumento de trabajo. El instrumento de trabajo. Pero tenemos bien claro que ni con la fuerza de trabajo ya tenemos la fuerza de trabajo. Aquí está el instrumento de trabajo. ¿Dónde se usa la fuerza de trabajo y dónde se usa el instrumento? Para hacerlo y para utilizarlo. ¿Pero dónde? La materia prima. Pero la materia prima ya fue producida. ¿Dónde aplicamos la fuerza de trabajo y el instrumento de trabajo? Tenemos que hablar del objeto de trabajo. Lo que ustedes van a modificar, lo que ustedes van a transformar. Si van a ahorita, por ejemplo, que terminemos la clase, que ya la vamos a dar por terminada, hagan un ejercicio. Levántense y agarren un instrumento de trabajo, el sartén, y ponen otro instrumento de trabajo, pónganle aceite, es otro instrumento, porque el aceite sirve como un instrumento de segundo o de un criterio más elevado, que para poderla producir el aceite se aplicó primero otro escenario de producción. Pero ustedes tienen el instrumento de trabajo, le ponen aceite, ¿y qué van a poner? ¿Un huevo? ¿Lo van a transformar? O sea, ustedes mismos tienen ahí el hombre dando, o mujer, o el ser humano, se están desgastando haciendo huevos revueltos, ahí tienen el instrumento, el tenedor, y están transformando una realidad. Ahí tienen un proceso productivo. Pero aquí viene la pregunta toral. Porque si yo me pongo, por ejemplo, cuando le digo yo, ¿para qué trabaja un general? La postura de un general es, ¿tiene fuerza de trabajo? No. Y si la tuviera ese desgaste, ¿a quién le aplica? ¿Qué es lo que está transformando un general? ¿O qué está transformando un personaje que no da nada de comer? La mente. Y eso no sirve. Pero aquí tenemos ya, si es posible producir bienes materiales solo con la fuerza de trabajo, el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo. Si quieren ustedes, el hombre, el tractor y la finca. ¿Será eso suficiente ya para producir bienes materiales en una sociedad, compañeros? ¿Será eso lo que determina la producción de bienes materiales? No. Ya después vamos a hablar de Dios, porque vamos a meter a Dios, por supuesto, en la sociedad, porque es necesario aclarar estos temas. No es una cuestión de que tengo que hablar ahorita porque me voy a ir al infierno, eso no tiene nada que ver. ¿Será que solamente con la fuerza de trabajo, el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo ya tenemos para producir bienes materiales, compañeros?
Sí, Omar. Vamos a darle la palabra. Buenas noches, licenciado, compañeros. ¿Hace falta el aliciente, licenciado, la motivación? Perdón, no te entendí. La motivación, licenciado. ¿Hace falta la motivación por qué el trabajador lo va a hacer? Ya te entendí. Estar uno entusiasmado, dices tú, para llegar a algo. ¿Será que el entusiasmo el entusiasmo no es parte de la fuerza del trabajo? ¿Qué más necesitamos, compañeros? Necesidades básicas. A ver, Gabriela, tú querías hablar. Necesidades básicas, licenciado. Como hambre, tener que sobrevivir, tener que comer, pues aunque no tengamos las fuerzas, pues tenemos que hacerlo. A ver, explícame eso porque no lo entiendo. Si no tenés fuerza, ¿cómo vas a comer? Pues si tengo hambre, tengo que tener las fuerzas para poder hacerlo, para poder alimentarme. Este país es en el mundo uno de los más señalados por muerte infantil por desnutrición. Jessica. Para mí harían falta las materias primas, licenciado, para poderlas trabajar con mi instrumento, mi fuerza y con eso que me pague para que yo pueda comer. Ya vamos a hablar, miren. Yo por supuesto que esto que me viene es más complejo. Voy a tratar de tener a la próxima el pizarrón para desarrollar un poco. Tenemos que hablar de las relaciones sociales de producción. De nada les sirve a ustedes desarrollar sus fuerzas de trabajo. De nada les sirve desarrollar el instrumento y de nada tener el objeto de trabajo, porque eso no es lo que produce los bienes. Eso no produce los elementos materiales para vivir o la solidez para poder vivir. Vamos a hablar de economía. Y vamos a ver cómo está integrada la economía. Entonces vamos a hablar de las relaciones sociales de producción. Ya estoy ahora en el tema económico de la sociedad. No he hablado ni de Dios, no he hablado ni de Estado, no he hablado ni de derecho. Y estoy empezando a definir cómo es la sociedad guatemalteca. Primero, los primeros fundamentos. Yo tengo fuerzas productivas. Fuerza de trabajo, instrumento de trabajo y objeto de trabajo. Son fuerzas productivas. Y la unidad entre instrumentos de trabajo y objeto de trabajo se le conoce como medios de producción. ¿Por qué? Porque en su conjunto pueden haber, por ejemplo, lo que hablábamos de la gasolina. Para sacar la gasolina se requirió de todo un primer proceso de producción. Pero ¿para qué me sirve la gasolina? Me sirve también como instrumento para otros procesos productivos. Ahora, en las relaciones sociales de producción, nosotros vamos a darnos cuenta que nosotros nos podemos desarrollar, nos podemos relacionar con todo el mundo. Hay relaciones departamentales, interdepartamentales, relaciones de fútbol, relaciones de fiesta, relaciones internacionales, relaciones de guerra, todas las relaciones, hasta las relaciones sexuales, son importantes. Todas las relaciones de la sociedad, inclusive esa relación mística o mítica. Todas las relaciones son importantes. Pero ninguna de esas relaciones son determinantes para la existencia de la sociedad. La existencia de la sociedad se requieren de las relaciones económicas. Y anoten cómo se integran las relaciones económicas. Y las relaciones económicas se integran, y aquí voy a terminar la frase, por las relaciones propiamente dichas de la producción. Sean relaciones de distribución, sean relaciones de intercambio y se producen relaciones de consumo. 4 elementos son determinantes para que la sociedad pueda existir. Esa es la base de la sociedad.
las relaciones económicas. Porque nosotros producimos los bienes que queremos producir, pero no los consumimos. Lo consume la sociedad, pero para que llegue ese bien que producimos, para que se consuma, se distribuyó, o se compró, o se intercambió. Para poder nosotros consumir un lapicero, primero se produjo el lapicero, y ustedes no lo produjeron, pero se produjo el lapicero. ¿Cómo obtuvimos el lapicero? ¿O porque nos lo regalaron? ¿O porque lo compramos? Y a otros porque les gusta. Pero ese lapicero llegó porque alguien nos lo dio. Todo lo que ustedes tienen ahí enfrente, todo, absolutamente todo. Pregúntense ustedes quién lo produjo. Porque ustedes lo van a consumir. Pero entre la producción y el consumo, o se las distribuyó o lo intercambiaron, o se lo regalaron o lo compraron. Y aquí también en la sociedad hay que ver también factores determinantes para la existencia de la sociedad de las relaciones sociales de propiedad. Y las relaciones sociales de propiedad están determinadas por la propiedad sobre los medios de producción. Entonces vamos a encontrar en la historia que existe propiedad privada, pero hay también propiedad social. Miren, no se quiebren la cabeza todavía. Lo vamos a... Y no se preocupe, William. Esto todavía falta un montón para poderlo terminar. Voy a dar por terminada la clase porque esta clase la vamos a agotar como debe ser, porque aquí la discusión la vamos a continuar. Sí, William, ¿ibas a decir algo? Si no, encantado como siempre de dar las clases, siempre mi respeto para todos, cualquier escenario que haya. Miren, hay una cuestión bien puntual que tengamos que asumir. La polémica. El polémico es aquel que habla pendejadas. Pero cuando se habla con verdades y ciencia, no estamos polemizando. Estamos enseñando. Y quienes tenemos la calidad y la capacidad para enseñar, no dubitamos que la enseñanza sea genuina, correcta, real, científica y con aproximación a la realidad. Esa es la verdadera definición de la docencia científica. Dejémoslo ahí, porque ustedes tarde o temprano van a ser catedráticos. Tarde o temprano. ¿Y qué le van a enseñar a los alumnos? Eso es lo más importante para mí. Que tengan ustedes el conocimiento de la realidad. Dejemos la clase el día de hoy. Muchas gracias por su atención y siempre mi respeto debido para todos. Un aplauso y muchas gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, que lo bendiga. Feliz noche, licenciado. Gracias. Noche, Lick. Y no se les olvide que Dios me bendiga, como dice el compañero. No que Dios lo bendiga, Es Lick. hora de cenar, Lick. A cenar. Le manda saludos Rubidia. Cafecito, le mando saludos, Rubidia. Dios lo bendiga. Va a orar por usted, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick.